Para nuestra comunidad académica y quienes viven la pasión por la materialidad, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en una investigación verdaderamente fascinante, la alquimia del biopolímero. Nuestro objetivo es decodificar paso a paso cómo 10 maestros absolutos de la pintura manipularon, hackearon y revolucionaron por completo el ecosistema que conocemos como pintura al óleo. Olvidémonos de la simple inspiración por un momento. Hoy vamos a hablar de innovación técnica pura y de anatomía procedimental. Bueno, para empezar, establezcamos nuestra base científica con un concepto que lo cambia todo. El óleo no se seca, se cura. A través de la polimerización oxidativa, los ácidos grasos insaturados en aglutinantes, como el aceite de linaza, literalmente absorben oxígeno para crear enlaces cruzados. Así es como forman una película sólida y súper flexible. Entender esto es la clave de todo, porque nos dice que una pintura es, en su nivel más básico, un ecosistema vivo, dinámico y eternamente en transformación. Nuestro mapa de ruta para este informe será el siguiente. 1. La fenomenología del biopolímero. 2. Transparencia óptica y liquidez. 3. Densidad escultural y monumentalismo. 4. Estratigrafía y fusión material. 5. Revisaremos las patologías clínicas materiales. Y finalmente cerraremos con un reto de transferencia académica. Sección 1. Fenomenología del biopolímero. La base científica del medio. El punto crucial aquí es darnos cuenta de que lo que llamamos maestría histórica fue en realidad ciencia de materiales súper avanzada. Es decir, las obras maestras que vemos colgadas en los museos son el resultado directo de mentes brillantes que lograron manipular las reglas químicas de este medio. Literalmente, alteraron el índice de refracción y controlaron la termoplasticidad para llevar la materia muchísimo más allá de sus límites tradicionales. La historia del arte es, sin duda, la historia de la innovación química. Pasamos a la sección 2, transparencia óptica y liquidez, dominando la luz y el vacío. Analicemos dos quiebres técnicos completamente opuestos para capturar lo inmaterial. Por un lado tenemos la precisión de la transparencia química de Johannes Vermeer. Fíjense que él usaba el óleo como verdaderos filtros ópticos, aplicando capas de lapislázuli genuino y valiéndose de la técnica del Pontillé para lograr una dispersión lumínica perfecta. Es ciencia óptica en el lienzo. Y en el otro extremo tenemos la fricción atmosférica de J.M.W. Turner. Él quería pintar lo invisible, el vapor, la niebla. ¿Y cómo lo hizo? Mediante un scambling caótico, usando bases muy oscuras para luego aplicar una fricción mecánica brutal con un pincel casi seco, raspando los colores claros sobre la superficie. Dos genios, dos métodos radicales. Ahora hablemos de Zhao Wuqi, quien logró fusionar la caligrafía oriental con la pintura occidental al volver el pigmento casi invisible. Su protocolo de alta gama es una locura, comienza con una dilución extrema, estamos hablando de 70% de solvente frente a solo 30% de medio. Esto destruye por completo la tensión superficial habitual. Luego aplica la mancha gestual con esponjas, eliminando cualquier rastro del pincel tradicional. El paso 3 es fascinante, porque es una técnica de sustracción. Él dibuja retirando el pigmento de la mancha húmeda. Finalmente, todo este procedimiento casi quirúrgico requiere un secado súper lento, trabajando con el lienzo completamente plano en el suelo para evitar escurrimientos que arruinarían esa delicada gestal visual. Avanzamos a la sección 3, densidad escultural y monumentalismo, masa, fricción mecánica e impasto táctil. Pasamos de la liquidez absoluta a contrastar dos formas monumentales de cargar material físico sobre el soporte. Primero, el gesto primario de Vincent van Gogh. Él tomaba barras de pigmentos sin mezcla previa para crear un impasto rítmico increíble. Lo que buscaba era capturar energía cinética pura, depositando una vibración óptica trabajando húmedo sobre húmedo. Ahora, en total oposición tenemos la violencia arquitectónica contemporánea de Yang Pei-ming. Su quiebre técnico rompe con cualquier escala tradicional. Trabaja a la prima usando latas enteras de óleo industrial. Es un ataque gestual que involucra todo el cuerpo y exige un soporte de lino crudo súper absorbente para anclar todo ese tremendo peso. Básicamente, es la energía del trazo convertida en un asalto físico implacable a la tela. Y claro, no podemos hablar de masa sin construir sobre el genio táctil de Rembrandt, el verdadero inventor de la sombra líquida y la luz sólida. Su protocolo es una clase magistral de fenomenología. Empieza con una imprimatura cálida en siena tostada. Luego, un sombreado transparente usando veladuras de tierras. Pero el momento de disrupción total llega en el paso 3, el impasto de luz. Rembrandt mezclaba blanco de plomo con aceite de linaza preoxidado para crear un relieve verdaderamente escultural. Y el toque final es increíble. En lugar de usar las cerdas, rasgaba la superficie húmeda con el mango del pincel para esculpir la textura. Una maravilla técnica. También es absolutamente vital destacar la densidad del drama que dominaba Artemisia Gentileschi.
A diferencia del impasto pesado y grueso, ella forzó una saturación cromática brutal usando pigmentos muy densos, pero con un modelado extremadamente pobre en aceite. Mantener el aglutinante en su mínima expresión genera estas telas con una pesadez visual implacable. Esos pliegues profundos en sus obras transmiten un realismo oscuro y asfixiante. Una lección magistral de rigor matérico. Sección 4. Estratigrafía y fusión material. Intervenciones contemporáneas y adaptaciones culturales. Resulta que la química del aglutinante también se puede adaptar a visiones culturales muy particulares, alterando el fenómeno físico resultante de maneras increíbles. Veamos este mapa fenomenológico. La artista contemporánea Julie Meretu añade geles alquídicos a su mezcla para lograr una estratigrafía que separa visualmente las capas arquitectónicas. Por otro lado, el muralista mexicano Diego Rivera buscaba la indestructibilidad de un muro, pero en una pintura de caballete. Esto lo lograba integrando resina de copal al aceite de linaza, creando algo muy similar a la encáustica. Y Amrita Shergill, en una jugada brillante, alteró la estética occidental añadiendo cera y tierras locales a sus óleos. Con esto eliminó el brillo europeo y logró una piel mate ideal para capturar la esencia de la India rural. Si desglosamos el protocolo de Meretu, encontramos una estratigrafía de una precisión altísima. Todo arranca con un dibujo técnico inmaculado. Para evitar que la siguiente capa lo destruya, aísla el estrato sellándolo con resina sintética. Luego, aplica lo que podríamos llamar una veladura de aire, un óleo súper diluido aplicado nada menos que con aerógrafo. El paso final requiere un lijado sumamente suave que integra visualmente todas esas marcas, dejándolas suspendidas y flotando en un espacio biopolimérico traslúcido. Entramos a la sección 5. Patologías clínicas materiales, solucionando fallas estructurales. Desde una perspectiva clínica, veamos qué pasa cuando se rompen las reglas. La primera patología a diagnosticar es el conocido hundido del color, o sinking in. Se nota como áreas muertas y mate una vez que la obra está seca. ¿Por qué ocurre? Generalmente por un soporte mal preparado, un soporte hidrófugo que drenó volazmente todo el aceite, dejando a la matriz de pigmento muerta de hambre, sin su aglutinante. La solución clínica es aplicar un barniz de retoque. Esto sella la porosidad y casi por arte de magia reaviva la gestal cromática original. Luego tenemos el terror de cualquier pintor, el craquelado estructural. Se manifiesta con grietas tan profundas que llegan hasta la tela cruda. Esto es una falla mecánica severa causada por violar la regla de oro más sagrada del biopolímero: pintar graso sobre magro. Significa que alguien aplicó una capa magra, de secado rápido, sobre un lecho súper aceitoso y móvil. Como la capa inferior sigue moviéndose durante su lenta polimerización, inevitablemente rompe la capa superior que ya está rígida. Para prevenir esto, hay que asegurar que los estratos inferiores hayan completado todo su curado oxidativo. Nunca confíen en una superficie que solo se siente seca al tacto. La tercera gran patología es la infame piel de elefante. Se ve como un fruncimiento severo y lleno de arrugas en la superficie. Es el resultado directo de una termoplasticidad descontrolada por exceso de aceite de linaza. Básicamente, la superficie exterior forma una película cerrada antes de que el interior logre oxidarse, y cuando el interior finalmente se contrae, la piel exterior colapsa. Lamentablemente, no hay atajos aquí. La única solución es raspar mecánicamente el exceso, retirar ese desastre y volver a pintar el área usando una estratigrafía mucho más delgada. Y finalmente, la sección 6, reto de transferencia académica, aplicación de aprendizaje basada en proyectos. Para cerrar este análisis, dejamos sobre la mesa un desafío de transferencia académica de altísimo nivel. Pensemos en esto. ¿Cómo lograríamos fusionar el tenebrismo, denso y pobre en aceite de Artemisia Gentileschi, con el scumbling atmosférico y volátil de J.M.W. Turner, con el objetivo de ejecutar un paisaje nocturno industrial contemporáneo? Es un ejercicio brutal de contrastes entre fricción y saturación. Reflexionar sobre preguntas como esta nos lleva a entender que dominar la pintura no es simplemente saber aplicar color, es dominar a la perfección la ciencia de materiales de un ecosistema vivo. Ahí queda este fascinante desafío para quienes estén listos para empujar los límites de la biopolimerización.